Muy buena gente, bienvenido a Charla Bruta. Hoy vengo a presentar un capítulo especial, un capítulo que estaba prometiendo hace mucho tiempo. Disculpen por la inactividad, ha sido final de parcial y he tenido la cabeza en otras cosas. Pero pronto vamos a volver, pronto ya vamos a tomar el ciclo natural. Y hoy tengo una entrevista que creo que va a ser muy relevante para la historia de este canal porque creo que le va a dar un valor informativo mucho más grande a lo que decimos aquí y por eso el día de hoy traje a Juan conmigo para que nos explique una serie de temas médicos, así que preséntate y siéntete cómodo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi nombre es Juan Miguel Payo. Soy médico familiar, trabajo en el Centro de Salud de Conocoto en el área de emergencias médicas. Ok, Hice mi carrera de médico general en la Universidad Central del Ecuador y medicina familiar en la UCE. muy bien. Y hoy quería empezar con una pregunta desde el mundo médico. Quería primero reservarme ese tema y ¿en qué época tú empiezas a estudiar de médico? A ver, aproximadamente en el 2002, Ujú. mi carrera de universidad, bueno, el preuniversitario primero, antes había el preuniversitario cuando tú no sacabas la nota que era para avanzar a primer trimestre, tenías que hacer un preuniversitario de 3 meses más o menos en la central. Entonces tenías que aprobar ese preuniversitario y de ahí ibas a la escuela de medicina primer semestre. Ok, yo he tenido conocimiento de que la medicina en nuestro país ha ido cambiando, depende de lo- los partidos políticos que han manejado el país. Em, ¿Cómo se ha llevado la medicina en estos periodos? Por ejemplo, en el periodo de 2010 de Rafael, ¿cómo se llevaba la medicina? Bueno, yo no soy político primero, ¿no? No, Pero no, se podría yo sé, decir pero que en un aspecto médico me refiero. O sea, ¿cómo en el era aspecto la médico, medicina, los contratos, cómo era la situación médica en esos gobiernos? bueno, en la época de Rafael Correa tuvimos estabilidad económica, sí, es verdad, muchos médicos, Ujú. pero lo malo fue que con la excusa de que no había aquí médicos especialistas, empezó a traer mucha gente de afuera. Y muchos compañeros, muchos amigos míos se quedaron desempleados. Yo incluso estuve desempleado casi un año y medio en la época de Rafael Correa. Entonces, también había falta de insumos. Como estudiante de medicina en ese tiempo, yo presencié, por ejemplo, lo del 30S en la policía que estaba haciendo turno. Mm. Sé todo lo que pasó ahí, más porque estaba de estudiante. Cuéntanos un poco de cómo sería. Estamos con un público internacional, así Vamos, que... lo que te puedo decir es que todo lo que pasó el 30S fue una pantomima, porque no estuvo jamás eh, secuestrado el presidente como se decía en las noticias. mm, Porque tú no puedes ver a alguien secuestrado y hablando en el cuarto del hospital de la policía con computadora y hablando con medios internacionales. Entonces, todo eso no concuerda mucho. Pero bueno, en cuanto a la medicina, evolucionó mucho porque el cambio que Rafael Correa sí dio un poquito de alcance a lo que es la atención primaria de salud. La atención primaria de salud es lo que se conoce como centros de salud tipo A, tipo B, tipo C, donde está el médico general, la obstetriz y el médico familiar, con el pediatra de primer nivel y la ginecóloga. Eso es muy importante. Eso fue algo, porque no hay que hablar solo de lo malo, ¿no? Hay que hablar no. también de lo bueno que se hizo en ese tiempo. Eh, Dio mucho apoyo para que salgan más médicos familiares, que aquí en el país todavía no somos tan conocidos en la rama, pero en otros países sí. La medicina familiar debe aportar más o menos un 80% de la resolución de todos los casos de medicina. Ok. Y solo apenas ir el 1 al 2% a los médicos de diferentes especialidades, ¿no? ¿La medicina familiar en qué consta? ¿De qué trata? Ya, la medicina familiar es una rama de la medicina que habla sobre el aspecto biopsicosocial del paciente. No solo vemos al paciente como un enfermo, sino vemos que ese paciente tiene una familia, vemos el entorno puede ser un
una causa de su enfermedad. Por ejemplo, el entorno puede ser que esté en una familia em, que no esté compuesta con papá, mamá, que sea una familia de alcohólicos. Y eso tiene que ver mucho con la enfermedad. El médico familiar no solo es biologista, se puede decir en pocas palabras, también hacemos mucha prevención. Yo ganaría más con que el paciente no se enferme, con que mi comunidad esté sana, más que con que tenga que operarle, tenga que hacer tratamientos largos y engorrosos sobre todo. Ok. Además de lo que me acabas de decir, ¿qué más se realiza en tu profesión? También la medicina familiar se encarga de, como te decía, no biopsicosocial. En la biología, la psicología de la persona, nosotros recabamos mucho a fondo lo que es eh, cómo vive la persona. Hacemos visitas domiciliarias. Entonces el ¿Estas médico visitas familiar, son regulares? ¿cómo es? En el Ministerio de Salud Pública, sí. Por Ujú. ejemplo, tenemos ya nuestra zona, se podría decir, y tenemos, obviamente, que son pacientes que se les visita, son pacientes crónicos que no pueden movilizarse, pacientes con algún tipo de enfermedad degenerativa, Ya. que no pueden llegar al centro de salud. Pero nuestra función principal, se podría decir que el corazón de la medicina familiar está en la actividad extramural, que quiere decir fuera. Nosotros tenemos que hacer mucha prevención, mucha promoción de la salud. Ok. Em, Afuera del centro hospitalario, ¿usted realiza alguna actividad extra, además Como de... médico, Sí, me refiero como médico. ¿Tú realizas algo extra como particular? verás, yo por el momento no lo tengo particular, pero por la pandemia, sí estaba haciendo visitas domiciliarias, por ejemplo, aparte, o sea, los fines de semana, sobre todo, porque se trabaja 8 horas y para tener un consultorio privado, cuando eres responsable, ¿no? No puedes tener dos cosas a la vez al mismo tiempo, porque eh, no te da el tiempo y a veces tienes que tener un local propio al menos, porque Ok. a mí me tocaría arrendar, entonces es un poco complicado. Actualmente, para un contexto de lo que sería la medicina ecuatoriana de aquí a unos años, ¿cuál sería la mejor rama a estudiar, según tú? Si yo le dijera que la medicina familiar, deberíamos haber muchos más médicos familiares. No tanto por lo económico, o sea, tienes que ver ahí muchas variables, porque si tú me vas a decir a mí por dinero, ponerle la variable dinero, yo te diría hazte cirujano plástico, No, no, hazte desde una variable monetaria y una variable social, de lo que sería eso, mejor. monetaria, monetaria social, y que te van a ayudar mucho, sobre todo a, a abaratar costos en salud, porque no es lo mismo, por ejemplo, atenderte un epiléptico o un diabético que esté compensado, como el médico familiar lo hace en atención primaria, a la atención de ese diabético en el hospital por el endocrinólogo. Ok. Entonces todo cuesta. Entonces yo creo que deberíamos haber más médicos familiares y de ahí buscar la manera de que sigan subiendo, por ejemplo, en neurología, cardiología, que es una de las materias que más faltan aquí en el país, sobre todo el neurólogo, que aquí no se oferta en el país, ¿no? Ok. Por ejemplo, Eh, cada año salen ginecólogos, salen emergenciólogos, pero no. Ujú. ok. En las visitas guiadas que hacías cuando había COVID, eh, ¿qué proceso realizabas? ¿Cuál era tu rutina a realizar cuando hacías una visita a un sitio? Ya, bueno, uno se ofertaba, ¿no? En el internet como médico familiar, o bueno, yo ya tuve, cuando estaba estudiando el posgrado, tenía un consultorio, entonces yo ya tengo una agenda de pacientes que me llaman, o sea, como que yo soy el médico de cabecera, ¿ya? Cuando tienen alguna duda me llaman, entonces yo empecé a poner en el buen listado que hacía visitas domiciliarias. Entonces, ¿cuál era mi salida del trabajo de atención primaria? Yo siempre les agendaba a partir de las 7 de la noche Ujú. y iba llevando todos mis implementos, el saturador, el fonendoscopio, mi traje de bioseguridad, nada más porque yo soy una de las personas, uno de los médicos que no medicaliza mucho para COVID y no estoy de acuerdo cuando les
empiezan a poner un montón de cosas. Entonces yo primero indago, llegaba a ver cómo está la situación y dependiendo, porque un médico que sabe COVID sabe que cuando tiene varias etapas, ¿no? Por ejemplo, si es que es un paciente que tiene síntomas leves, solo es paliativo, se podría decir que tú le puedes dar algo para los síntomas, pero no es que le vas a curar. Ujú. Para los otros, por ejemplo, es como yo les mencionaba a veces a los pacientes, por ejemplo, me decían en el internet, yo vi doctor que se ponían dexametasona, por ejemplo, pero eran pacientes que no estaban saturando bien, o sea, respiraban bien. Ok. Yo le decía, si yo le pongo el corticoide a usted ahorita, saturando bien, yo le hago más daño, porque fisiopatológicamente podría haberse el daño. Por eso es que en los estudios que se hicieron de la dexametasona, por ejemplo, se vio que era pertinente indicarle la dexametasona eh, a partir de una desaturación, ¿no? Cuando el paciente estaba por 86, 84 y ya meritaba hospitalización también. Ok. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar del tema COVID, porque quería saber cómo eran los centros de salud al principio, en el punto más alto y actualmente con la situación sanitaria. ¿Cómo era al principio? Verás, al principio fue una locura, ¿no? Yo te puedo decir que al principio nos cogió desprevenidos, fue algo que no lo habíamos pensado. Uno no estudia para una pandemia, la verdad. Médico que te diga, estuve yo preparado, falso. Porque a todos nos, tal vez yo A como todos nos ha molestaba, cogido. Sí, sí. porque cuando yo era pequeño, yo a mí me gustaba leer mucho y yo leía sobre la peste negra y todas las epidemias que había en el pasado. Ujú. Yo algunas veces, no de pequeño, decía, yo quiero ser médico porque quiero que en mi época haya una pandemia. Y no sé, no digo, creo que Dios me escuchó, pero yo a veces molesto y yo soy muy creyente, Lamentablemente te escucho. yo soy muy creyente, créeme que yo soy muy creyente yo molestaba al cielo y le decía, no, pero no tanto así, porque al principio los centros de salud no sabían qué hacer. A ti te decían los lineamientos, te traían el EP, que es la ropita, ¿no? El EPP, Ujú. que te laves las manos, todo eso, pero tú entrabas con miedo. Yo, por ejemplo, en los primeros brotes de la pandemia estuve trabajando para la policía en el TENA. Cuando en el TENA todavía supuestamente no había casos, ya había como unos 3 policías muertos. O sea Que que ya todos, habían ya había policías que casos, murieron por eso. sí, ya había casos de policías que murieron con COVID. Cuando murió, un policía murió en mayo. En mayo, imagínate que estábamos todavía, recién estábamos pasando lo del estado de excepción y todo ese tipo de, no, o sea, iniciándose. Sí, sí. Pero el virus estuvo antes, o sea, yo creo que se estigmatizó mucho, el Ministerio de Salud estigmatizó mucho a la primera persona que aparentemente, entre comillas, estuvo infectada, pero creo que hubo más ¿Realmente allá. no se tiene registro de eso? ¿O se El sabe que virus, fue? el virus estuvo antes, Mm. porque incluso te podría decir que yo, en mi poco saber en ese momento, ¿no? Como allá en el TEN estábamos también en el brote de dengue, había algunos, yo ya mencioné el hecho de que podrían coinfectarse, porque había personas que venían con los típicos síntomas de dengue en el tiempo cuando todavía supuestamente en el TENA no había COVID, pero ya venían con eso. Yo tuve un paciente, un mayor no mayor de la policía, un sargento de la policía Ujú. que falleció, yo me fui a la casa de él, imagínate, tengo fotos de todo eso, ¿no? Era nadie quería irse. Yo amo tanto la medicina que me apasioné y dije, no, o sea, yo sé que tengo mis hijos, todo, pero tengo que irles a ver, o sea, y entramos a la casa, lamentablemente yo lo vi fallecer, porque te quisiera contar que ver morir a alguien de esa enfermedad es algo trágico, porque eso te golpea tanto a la familia, al paciente, Ujú. verle fallecer. Como cualquier En ese muerte. tiempo, en ese tiempo yo ya, imagínate, no sabíamos del uso de la dexametasona, te decían que no des paracetamol, que no des ibuprofeno. Todo era negado dar en ese tiempo, o sea, los científicos no tenían ni idea de qué teníamos que hacer. Ok. Eh, Todavía recién se estaban formando en ese tiempo dónde les vamos a poner a los pacientes. En ese tiempo la policía asustada, yo siempre me acuerdo de mis mayores y de mis... De de hecho, eso mis- quería preguntarte, ¿cómo fue toda la movilización de pacientes que no fueron
a centros, o sea, que fueron a centros de salud específicos. Al principio fueron los pacientes directamente, o sea, no salimos a buscar. Ya te digo que aquí en el país lo que yo vi eh, era miedo, o sea, tuvimos bastante miedo al principio. Mm. Había compañeros que no salían, porque por A o B circunstancia, no tenían también sus enfermedades. Eh, los pacientes empezaban a llegar ya muertos. Ya cuando vine a Caquito ya fue una segunda cosa, ¿no? Me tocó ir a la ferroviaria alta en ese momento. Uh, Como tú sabes, tú sabrás, ¿no? El centro de salud de la ferroviaria alta es un tipo A. Allá ujú. apenas tienes un tanque de oxígeno y nuestro centro de referencia, el centro de Chimbacalle, por el centro de Chimbacalle era a reventar, no teníamos dónde pasar a los pacientes. Tuvimos en 3 ocasiones 3 pacientes ahí afuera como hicimos la carpa COVID, tuvimos tres O sea, pacientes que se se quedaron pacientes por el quedaron aforo que no afuera entraban en y se unas quedaron carpas. en unas carpas con oxígeno, se nos acababa el oxígeno. Eh, Imagínate que ver la desesperación de la familia, no había medicación. eh, Creo que una de las imágenes más impactantes de esto de la pandemia fue en, creo que las primeras semanas que tomaron una foto de un hospital en el que toda la verja del hospital está con la familia rodeando el hospital y aislado, completamente aislado todo lo que está dentro. claro, fue complicado porque no había pruebas Ujú. para PCR. Y también ahí lamentablemente en nuestro país también hubo la aparición, ¿no? De los tontos vivísimos, yo siempre les digo, se Ujú. aprovecharon de la gente con la compra de las pruebas de anticuerpos, las pruebas de antígenos, los PCRs, cobraban exuberante. ¿Cómo Yo se toqué origina la prueba PCR? Porque algunas personas de este podcast quizá no entienden cómo funciona una PCR. ¿Cómo funciona una PCR? cómo funciona. O sea, ¿cómo O sea, el funciona virus, una o PCR? sea, te ¿Cómo voy a se hablar, toma la te medida? voy a hablar coloquialmente para que me entiendas, ¿no? Porque no te voy a hablar así como con mucha ciencia, pero lo que te puedo decir que la Ajá. PCR, el COVID-19 proteínas, tiene unas proteínas que se van formando en el virus. Entonces la PCR le, 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 le coge, como podría decir así vagamente, a esa proteína, y esa proteína que es exclusiva del COVID Ujú. se ve en la PCR. Entonces, Ya. por eso es que pueden salirte negativo o positivo. Y esa era la única, ¿no? En ese tiempo, al principio, era la única prueba que te podría decir si tienes o no tienes. Lastimosamente, en ese tiempo todavía no sabíamos, por ejemplo, el hecho de que tenías que esperar por lo menos de 4 a 5 días para hacer la prueba de síntomas. Por eso es que mucha gente, por ejemplo, decía, no, mi papá se murió, pero le hicieron la prueba de COVID y era negativa, pero tuvo 3 días de síntomas, por ejemplo. Entonces, de ley que le iba a salir negativo. Eso no sabíamos al principio. Debió Entonces, por de eso. esperarse. Claro. Después, imagínate las de anticuerpo que salieron después. eh, esas en cambio detectaban ya el virus cuando ya había estado, ya nos había atacado en el organismo. Igual tenías que esperar entre 7 a 9 días de sintomatología. Entonces no había una prueba exactamente. Por eso les decía yo a mis pacientes en ese tiempo, señor, usted tiene el mejor tratamiento es aislarse, lavarse bien, no contagiar a nadie más, póngase la mascarilla y las medidas de aislamiento, ¿no? Que era que sea un cuarto aireado, que que coloque su propia basura en una funda roja, que solo sea visitado por la persona que le va a dar la comida, que los platos sean solo para una sola persona. Y alguna gente, ¿no? Decía, doctor, yo le estoy dando platos desechables, empezaron a utilizar ese tipo de cosas en ese tiempo. O sea, fueron unas cosas muy, muy, muy impactantes porque tú veías caer familias, veías caer mamá, papás, hermanos. O sea, Y completos. yo tuve un caso de 2 niños, de uno de 7 años y el otro de 9 años, que fallecieron el papá y la mamá. Y los papás y la mamá en ese tiempo eran 35. Bueno, aquí pasaba algo muy, muy raro porque mientras en el mundo tú veías en las noticias te decían, no, solo les atacas a los adultos mayores y todo ese tipo de cosas. Pero si tú haces un estudio retrospectivo o buscas en el INE los fallecimientos aquí en el país, tú te vas a dar cuenta que aquí murieron más gente de mediana edad.
no tanto adultos O sea, mayores. murió Hubo, gente común, murió hubo, gente de... hubo gente de 40, de 35, 50 años, no necesariamente de 60. Yo pude ver aquí en el país mucha gente de 80, 90 años que se salieron y que salieron del COVID, que lo lograron y vi gente de 45 morir. En la época donde no había conocimiento alguno de esta enfermedad. En la misma época, yo te puedo contar algo así tan... a mí me gusta estudiar mucho la fisiopatología, ¿no? La fisiopatología es una rama de la medicina en la cual tú sabes por qué se producen las cosas o cómo funciona la enfermedad, o Ujú. cómo y qué es lo que tú podrías dar. Por ejemplo, en ese tiempo éramos desesperados porque la mayoría eh, cogía tratamientos empíricos. Cuando en algún momento dijeron que la dexametasona no se debe dar, por ejemplo, yo lo di y salvé una vida. Y después ya salió con el tiempo que sí, que la dexametasona se debería dar a personas que estén con desaturación y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo esto del COVID también ayudó a que salgan muchos charlatanes, porque, por ejemplo, La en ese tiempo desinformación. sí, se veía que, por ejemplo, venían familias enteras con doctores, que el doctor tal me puso 5 inyecciones semanales y no me hace pasar, y usted con una sola cosa me pasó. Le dije, ni siquiera le hice pasar yo, sino fue que ya le pasó el tiempo de los 14 días del COVID. Yo lo que le hice solo es darle una charlita, o sea, tranquilizar un poco y que no gaste, porque había gente que en ese tiempo, imagínate, gastaba entre 300, 400, $500, que les ponían esos sueros de vitamina C que no sirven. ¿Qué tipos Es, de tratamientos son los que no sirven para el COVID y han sido los más usados en esta temporada para los más enfermos? usados son como es los sueros de vitamina C, que lamentablemente no sirve para el COVID, no está comprobado. No es que tampoco te ayuda a subir las defensas ni nada por el estilo. La Ya. ivermectina, en eso le puedo poner ahorita como que un paréntesis o un signo de interrogación, porque te podría decir que hay muchos estudios que lo avalan, ¿no? Y estudios serios, pero el problema con la ivermectina era que tú tenías que saber más o menos que te podía ayudar entre el tercer al cuarto día. Mm, De, de- Nadie iba a saber eso, porque tú pudiste haber estado con el virus 5 días, y ni darte que, cuenta. que tus síntomas aparecieron al sexto. Mm. Entonces imagínate esa muralla que había en ese tiempo, ¿no? Que Hablando nos tapaba. de los síntomas y en la enfermedad en general, ahora que tenemos mucho más conocimiento de lo que pasa ahora, ¿cuáles son todos los síntomas del COVID y cuáles son las secuelas que puede dejar? Ya, los síntomas del COVID, el primerito y los que se están viendo último en estos es odinofagia, rinorrea, hiposmia, que quiere decir que no siente los dolores, Ujú. disgeusia, o sea, no sientes los sabores. Ya, ya. También hay un dolor, yo le podría decir que en muchas personas hay un dolor rompecostillas, ¿no? Porque es un dolor articular fatal en algunas personas que te dicen que es un dolor que no lo han sentido nunca. Un dolor osteoarticular, se podría decir, ¿sí? Ya, La disnea viene después, ya como que ya en unos casos un poquito más graves. Pero lo que estoy hablando ahorita sería de casos de leves a moderados, ya. porque también hay los asintomáticos, ¿no? A veces me decían, doctor, tengo mocos y yo estoy asintomático. Digo, no, eso es un síntoma. Solo es Asintomático. puede ser una gripa como... Exacto, o sea, asintomático significa que no tiene nada. Tú hasta ahorita que te veo que no tienes nada, Ujú. podrías tener el virus. Eso es asintomático. Lo que dicen, no, es que el doctor me duele la garganta, tal vez soy asintomático. No, eso no es, eso es, quisiera que quede claro este día que Ser asintomático, asintomático significa pero síntoma. no dar ningún tipo de señal de estar enfermo. Exacto, ningún tipo de señal, entonces, eso sí que quede claro. Entonces, después ya viene también la disnea. En algunos casos se vio también incluso ictericia, también es del color amarillo de los ojos, empezó a fallar el hígado. Mm, En algunas personas también se observó gingivoestomatitis, que es la inflamación de las encías, y aparte de eso también sangrados pequeños. ¿sangrados Eh, en qué parte? Sangrados, como es de la boca, Mm, iguales. ya, ya. Entonces, todo eso,
Entonces, ahora todavía, por más que se sigue, no te puedo decir un cuadro clínico exacto, porque O sea, el COVID, mayormente esos son los síntomas. y porque incluso después ya pasado ya casi el año de COVID, se vio que uno de los casos en los adultos sobre todo era de la diarrea, por ejemplo, y en los niños. Eran unas diarreas que te pintaban, te salían con sangre en heces brutales, o sea, eran unas diarreas que salían incluso con sangre. Y al principio, como, es lo que yo les decía siempre, o sea, no, el COVID no es solo respiratorio, eran unas personas que murieron de otro tipo de afectación orgánica. Oh. Les daba unas infecciones de vías urinarias brutales. ¿Por qué se puede morir por COVID? O sea, además de la enfermedad en sí. En el COVID hay una hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que se forman trombos y eso va tapando los vasos, las arterias y por eso, y eso también tapa a lo que es el sistema respiratorio. Mm, Todo ese tipo de situaciones. Por eso mata el COVID. ok. Eh, ¿Cuándo fue el momento donde hubo más COVID? El apogeo. Solo vamos a dividir en provincias, ¿no? En Guayaquil fue la primera ola, Sí, la la más primera. brutal, de muertos, el inicio. Aquí en Quito podríamos decir que el boom, boom, boom fue a partir de más o menos como que mayo, junio y noviembre del año pasado. Ya. Ahí sí fue un boom porque también tuvimos, al menos por noviembre tuvimos gente, todos los hospitales copados hasta más o menos marzo de este año, marzo, abril, que empezaron a bajar y ya julio y agosto que empezó a bajar completamente la incidencia de COVID. Mm, Pero, pero todavía yo al menos estoy todavía pendiente porque si nos seguimos descuidando vamos a volver a tener lo mismo con la gente que no se vacuna, ¿no? ¿Actualmente el COVID sigue siendo una amenaza? Sí, todavía. Latente. Estamos muy, estamos muy lejos todavía de terminar esto y sobre todo por el hecho de las personas que no se vacunan. Y aquí en el país sería un sacrilegio decir que no hay accesibilidad porque este es uno de los países en los cuales tenemos vacuna. Ujú. Tenemos vacunas, aquí no se puede decir, ¿sabe? Que no hay. Aquí hay vacuna y ahorita siempre se está llamando, siempre se están mandando mensajes de texto, siempre les están diciendo por los Aquí hay canales gente oficiales. que se resigna a vacunarse. ¿Cómo que se resigna? O sea, que no quiere vacunarse. ¿No? Que se resiste, que se A ver, resiste. es que son las dos partes. Porque dicen no, porque probablemente me haga más mal o por X o Y razón. Ya, verás, sí, hay un montón. Gente que te dice que ve lo del hipoclorito, todo eso del cloro, que ni lo he leído siquiera porque Cloro. no. Cloro. Lo que existió un tiempo que se tomaban el cloro, se tomaban cloro. Venían con unas quemaduras de esófago brutales también. O sea, ves que hay mucha gente que no murió de COVID, sino de murió de las complicaciones que había por la medicación. Por Mm, ejemplo, se tomaban aspirinas, tomaban clopidogrel, bastante se produce sangrado. Entonces, venían con unas úlceras gástricas brutales con la aspirina. Y todo eso, ¿no? Y ya. además de eso, te podría decir que el COVID todavía está lejos porque aparte de que no se vacunan, todavía estamos ya como si nada. Hay algunas ciudades del país en las cuales yo he visto en las noticias o se ve en el internet, ¿no? Que ya están ya sin las mascarillas, ya están como si dicen, ¿no? Sí, Ya acá en estamos el vacunados. valle, de hecho, por donde vivo, la gente se toma muy a la ligera y va a veces por la calle sin mascarilla. O sea, ya veo gente sin mascarilla. Entonces, y después será el lamentar, ¿no? Como yo siempre digo, o sea, siempre es complicado el hecho de enseñar y que ellos ya de una vez por todas decidan vacunarse. Algunos dicen, no, es que la vacuna nos van a poner un chip. Y es cierto, si tú preguntas, sales de la calle y preguntas, la gente te dice eso, nos van a poner un chip para controlar. Yo alguna vez le decía a un paciente, pero mi don, le digo, pero a usted solo con el hecho de que tiene el celular ahí, Ya, ya lo ya están tiene un controlando. chip, o sea, ya tienes un chip ahí, ya tienes una serie de chips aquí conectada que sabe geolocalizarte en cualquier parte del mundo. Eso, o sea, yo digo, o sea, no hace falta que le pongan nada, porque ya con el celular ya usted ya le localizan en cualquier lado. Es verdad. Incluso nuestra cédula tiene chip. Entonces, sí, o sea, pero sacarle de la ignorancia a la gente, ¿no? Como yo les decía, me gustaría que como este es un canal que te ven muchas personas,
Ujú. Hay gente que dice no, es que la vacuna todavía no cura, ¿no? Hasta No, ahora para la gente que vea hay esto, vacunas, vacúnense. Que hay toda la vacunas, gente... hay vacunas, no, es que por eso es que hay vacunas y vacunas, ¿no? Oh, Verán, quiero explicarte esto. claro. La vacuna no es que es, pues sí, obviamente es experimental, pero ya está, al menos Pfizer ya está en fase ya terminal, ¿no? Ya la Pfizer ya la están distribuyendo. Todas lo que hacen es disminuir los síntomas, pero quiero que te quede esto claro. Ujú, Por ejemplo, si hay en el mundo una vacuna antes del COVID, ¿no? Que también solo te ayuda con la sintomatología. ¿Cuál es? Es la BCG, para que no te dé la tuberculosis, ¿entendido? ujú. Pero no es para que no te dé la tuberculosis normal, sino es para evitar la complicación, que es la tuberculosis a nivel del sistema nervioso central, ¿entendido? En general Entonces, esa es la que puede mata. ayudarte con todos los problemas respiratorios. Más que todo esto, o sea, más que todo me voy a esto de que eh, hay un tipo de tuberculosis que mata, más Mm, que la respiratoria. ya. La respiratoria tenemos los tratamientos. Esa te evita la vacuna, pero no que no te dé. Entonces, cuando alguien, algún antivacuna te diga, pero es que voy a esperar a que la del COVID sea para que ya no me dé, como por ejemplo la de la sarampión, por ejemplo. Ujú. Como lo de la viruela. No van a encontrar, es muy difícil porque el virus respiratorio es como el virus de la gripe, va cambiando según va pasando la estación. Son distintas cepas. No, Y no, son no dis- siempre se va a saber siempre qué enfermedad es la que tenemos que cuidar. Pero dejando esto, quería preguntarte, ¿cuáles son las secuelas que puede dejar esta enfermedad? Porque ha bueno, habido muchas personas que tienen fibrosis la y más obvia es problemas la fibrosis, neurológicos. no, pero la más obvia es la fibrosis pulmonar. Mm, Pero hay una de la que no se habla mucho aquí en el país, que es la ansiedad y la depresión post-COVID. Síndrome post-COVID, sí, hay gente que se queda con depresión, con ansiedad por largo tiempo, que amerita que también ahí entre el servicio de salud mental mm, para que ayude a ese tipo de pacientes. También hay dolor, hay personas que se quedan sin sentir los dolores y sin el gusto, por lo menos hasta se ha visto, ¿no? 6 meses, año, sí, sí. que ya estamos con la pandemia. Dolores articulares se quedan ya con el dolor, se quedan con una disnea, una sensación de falta de aire también igual, por un largo tiempo. Por eso es que no es que yo, por ejemplo, ya no tengo COVID, ya me pasó, ya estoy con síntomas leves, ya no tengo que hacerme ver, no. El síndrome post-COVID también existe, Ujú, y es los síntomas que ya te mencioné, entonces hay que hacerse ver. Hay gente que igual, o sea, se queda con reas de repetición, se queda con esa sintomatología por largo tiempo y por eso tienen que siempre terminar todo el tratamiento que se les dé y hacer los seguimientos. El médico es la responsabilidad del médico hacer los seguimientos para ese tipo de personas. Obviamente hay gente que ya a los 14 días desapareció el virus y ya no siente nada. ok. De una manera más comunal, ¿cómo se hubiese distribuido mejor el problema del COVID? ¿Cómo lo hubiésemos prevenido de una mejor manera? De que iba a llegar, pero... Sabes que esto fue un jalón de orejas para toda la salud pública en el país y sobre todo para incluso a nivel familiar, o sea, de una forma coloquial como para decirlo, ¿no? Porque lamentablemente aquí en el país no somos acostumbrados a lavarnos las manos, eh, no somos acostumbrados a seguir reglas. Nosotros somos muy malcriados, el ecuatoriano es muy malcriado, muy indisciplinado. Y eso ya lo tenemos en la sangre, por Ujú, una manera de cómo disminuir. Tanto yo lo decía, no cerrar las fronteras, porque el virus iba a volver. Estamos iba a regresar, iba a entrar, perdón. Estamos en un país en el cual tenemos varias vías por donde pueden entrar inmigrantes. Es un país donde pueden, por varias cosas, ¿no? Hasta por la corrupción, entrar personas que no fue como pasó con los familiares de Cinta Viteri, me parece que fueron en sí, sí. ese tiempo. Entonces, no ves, o sea, aquí lo que debíamos hacer desde ahora, más que buscar retrospectivamente hacia atrás, o sea, el hecho de que qué debimos hacer. Actualmente, ¿qué Lo que hacemos? debemos hacer ahora es aprendernos a lavar las manos.
a tratar de ser más limpios, o sea, porque te digo que el ecuatoriano promedio, y no por clase social, porque en toda clase social hay de todo, ¿no? Ujú. El ecuatoriano promedio no se lava las manos después de comer, hay ecuatorianos que no se lavan, no tienen eso de lavarse las manos después de salir del baño, no Mm, llevamos alcohol, y eso debería ser una norma, ¿no? sí, Eh, ¿Cuándo fue? higiénicamente es lo Te visto. pregunto a ti, ¿cuándo fue la última vez que tú te hiciste un lavado nasal, por ejemplo? Mm, cuando fui chico y se me dobló el tabique. Pero por eso, ¿no es cierto? Pero de Sí. ahí, si no acostumbramos a lavarnos la nariz, también sería algo muy importante, el aprender a hacer, por Tener eso un es que higiene más amplio. por Sí. eso es importante el médico familiar, por eso Ok. es importante el médico rural, por eso es importante el médico general. En este tipo de situaciones es donde el médico tiene que, y la gente, ¿no? También acudir para prevención más que para ser curativos. Ok. En tu experiencia laboral, ¿cuál ha sido una de las experiencias que más ha cambiado tu visión de la vida? Solo con el COVID o aparte de eso. Aparte de eso, en general. Tuve un paciente cuando estuve en la rural en Pacto. Era una familia que se peleaban por el hijito, ¿no? Era un niño de 5 años en ese tiempo. Bueno, sí, tenía 5 años. Y se peleaban papá y mamá por la manutención del bebé. O sea, había unas peleas en la familia que no te puedes imaginar. Entonces, una vez el niño había estado jugando y se había tomado unas pastillas de cereticida que es con anticoagulante. Pero cuando llegaron al centro de salud, imagínate, yo en la rural, en un lugar donde no tengo a veces ni paracetamol. Llegó el niño, me dijeron, no, es que se está trancando. Cuando había estado así desde la mañana y ya llegaron de noche. Bueno, la situación es que me cambió la vida porque el niño falleció. No pudimos hacer nada. Me cambió la vida porque a veces nosotros nos centramos en pelear con las personas. O creemos que todos somos eternos en la vida y no vemos las cosas simples, ¿no? El niñito no quedó ni para el papá, ni para la mamá, ni para la familia de la señora, ni para nadie, se fue al cielo. O donde tú creas que se haya ido, pero no ¿Dónde le quedó para toca? nadie. Y eso es algo que sí me tocó mucho. Y hasta ahora me toca el alma porque es un paciente que uno cuando es médico quiere salvar a todas las vidas que puedas. Todas. O sea, yo pienso eso. Pero hay pacientes que tú crees que pudiste haber hecho más. Aunque yo leí, Siempre, ¿crees que siempre vas a tener esta impotencia? sabes que yo soy de los que piensan que uno como médico siempre se queda con un paciente que va a ser su paciente como que para el paciente que nunca lo vas a olvidar. O el paciente que te deja una lección de vida, ¿no? Por ejemplo, desde que vine ese paciente, sí, yo, no, yo soy más, visualizo más a mis pacientes, los atiendo más, los entiendo más para poder indagar mejor, ¿no? Porque a veces también la falta de conversación o por el poco tiempo que le dan al médico en la consulta, sobre todo en el Ministerio de Salud, uno no se puede indagar tanto, pero yo sí trato de indagar lo más que se pueda, porque a veces pequeñas cosas pueden hacer grandes cambios en un diagnóstico médico. Mm, Por ejemplo, hablando de este tema, sobre la medicina de los establecimientos, ¿cómo era la medicina rural y la urbana? ¿Cómo es la medicina en sitios alejados y en sitios ya donde hay una población más grande, una ciudad? te voy a decir lo que le digo yo siempre a mis alumnos. Y la medicina, cuando a usted les toca hacer la rural, no se vayan a hospitales públicos, o sea, a hospitales de ciudades, digo, o sea, sino aspiren a irse lejos, porque hay mucha gente que necesita. Y verá, y a veces la medicina no es solo cogerle y darle la medicación, y ya. Ujú. Usted necesita tener mucha empatía con el paciente. Y hay gente que solo con ver al médico se recupera. Hay pacientes que les gusta que solo les escuchen. Y en la rural vas a ver tú mucho de eso. Que vayas y les enseñes. Que, por ejemplo, en Pacto, a lo que se hiciera pues, lo de la semana de la cloración del agua, por ejemplo, porque ya tienen agua entubada. Ujú. Nos tocaba viajar hasta lugares
fuertes, ¿no? Llegaba el carro a un lado y nos tocaba cruzar el río y después nos estaban esperando con las mulas al otro lado para llegar al otro extremo del pueblo. ¿Hasta, Entonces, hasta dónde llegaste cuando fuiste a Urbana? yo llegué hasta San Pedro de Pachijal. Uh, No, es una belleza, no sé si tú conoces Nanegalito, sí, Nanegalito, sí, sí. Nanegalito para adentro, es como que llegas a ver, Nanegalito, ¿cómo es? Se me fue los nombres, pero bueno, llegas a Pacto y vas a Zaguangal, Ya. Pachijal, no sé si alguna vez viste tú ese reportaje, ahorita se me va el nombre del hotel, de ese hotel que era solo de los millonarios, Sí, que sí, es sí, aquí, sí, sí. pues, ya, por ese lado de ahí. Allá es Oh, ya, ya, ya. hermoso. Tú vas a conocer varias costumbres, vas a ver a la gente cómo crece con poco, ¿no? Hay gente que crece con poco, pero que es muy inteligente. Hay gente que no, que allá sí tú ves gente que no ha tenido oportunidades en la vida, en verdad. Porque a veces aquí en la ciudad nos quejamos, decimos no tuvimos la oportunidad, pero siempre tuvimos a papá y mamá ahí dándonos la mano. Mm, Allá hay gente que, por ejemplo, los papás no están ahí, son familias desintegradas, a veces niños pequeños con los abuelitos que ya los abuelitos no pueden a veces ya ni con ellos mismos y los cuidan todavía. Entonces ves muchas realidades, o sea, el hecho de ir a hacer la rural te cambia. Hay médicos y médicos, ¿no? Porque si tú le dices a otro médico que tal vez no le gustó su rural, te va a hablar cosas, pero bueno, está bien, creo que cada cual tiene su... Pero para mí la rural sí fue una linda experiencia porque me hizo conocer mucha gente, ok. me hizo... Cuando estuviste en rural, eh, ¿cuál fue el caso más difícil que tú tuviste que manejar? Tuve una señora que venía con un dolor abdominal ya de años, y justo yo estuve 2 meses en la rural, una señora de 65 años, que venía con dolor hasta que le vi yo. Entonces yo le dije, no señora, esto es una inflamación de la vesícula, no te voy a hablar así coloquialmente porque no Sí, sí. estamos de la inflamación de la vesícula, así que por favor vaya a hacer, vamos, le subimos en una camioneta. Tuvimos que viajar en la camioneta con la señora gritando. Yo siempre me acuerdo, le puse suero, le puse la medicación, porque yo me llevaba siempre en mi maletita un poquito de energéticos que a veces no tenía ya adentro, ¿no? Entonces le puse eso, le calmó un poquito, pero lo que más me acuerdo de todo eso, más que difícil, es una, una, una anécdota de vida, porque la señora le decía Virgencita del Quinche, le nombraba a la Virgen del Quinche todo el momento y cuando llegamos al hospital le habían hecho ya los exámenes todo y había tenido un tumor en el abdomen. Mm, Y fue algo tan bueno, no más que difícil, fue algo bueno porque ya había ido con tantos médicos la señora y nadie le había dicho, señora, tiene que ponerse energético y vamos al hospital para que le hagan una nadie lo había valoración. hecho antes. O sea, Nadie, es que hay médicos y médicos, no hay médicos que solo le dan el calmante y ya, y eso sí es verdad, como dicen algunos pacientes, que solo me dan calmante. Diga, quiero que me hagan algo. Entonces sí hay ese tipo de situaciones. ok. Hablando de situaciones, quiero hacerte como última pregunta. Eh, ¿Tú alguna vez en algún centro médico, en algún hospital, has tenido una vivencia extranatural? Algo que tú Verás, digas, no, no debería haber pasado eso. como esto natural, verás, te voy a contar. Y bueno, yo he tenido esto natural fuera y dentro del hospital, ¿no? Por la que más me llamó la atención fue una vez que estaba yo en el internado en el Enrique Garcés, en el Hospital del Sur, Ujú. y estaban los doctores operando le estaban haciendo una operación en la cual estaban uniéndole el hígado con el intestino porque se había tenido un accidente el señor. Entonces le estaban haciendo ese tipo de cirugía, por el señor falleció. Y algo interesante, ¿no? Fue porque, no interesante, algo miedoso, porque el momento que suena el pitito como en las películas, ¿no? Y el señor dejó de tener signos vitales, se abrió la puerta del quirófano solito. Se abrió la puerta del quirófano solito y se cerró, pero de golpe, así como que, como que salía alguien enojado, ¿no? Oye, Y yo dije, eso es una historia muy interesante. En este todos nos podcast nos han quedamos, llegado. todos nos quedamos,
Yo me quedé, No yo le has como en quedado este explicación. Mm, era estudiante, ¿no? Era estudiante, entonces en el Enrique Garcés hay algunas historias, por ejemplo, también del niño de 8 años que siempre baja, no me acuerdo si era el tercer piso o el cuarto piso, pero tú tienes que ir a las 3 de la mañana al hospital, uno como hace las veladas, ¿no? Entonces y tú ves como a las 3 de la mañana justo baja el ascensor, se abre la puerta, y es como que alguien saliera y se va para la pediatría, me parece que era en a la ese momento. pediatría. Entonces Algo. decía que ahorita ya no me acuerdo mucho el nombre, porque desde el internado ya han pasado casi 12 años. Ujú. Pero, pero sí había ese niño, así mismo trabajaba en el hospital inglés, ese que era justo Por por elegido, sí, elegido. sí. Por los santos y Ahí nosotros. también claro, estaba acostado, ya había acabado de volver a mis pacientes y teníamos la residencia. Ahí de la residencia es donde tú te vas a dormir. Entonces yo me había acostado y si verás que en ese momento estaba de guardia solo yo, So, porque ya. el médico que estaba en emergencia se fue a entregar a otro paciente a otro hospital y los compañeros que estaban en UCI. Entonces yo me fui al cuarto solo a dormir y sentí, ¿no? Que me dijeron, doctor, venga, que se está parando una paciente. O sea, parando significa que se está muriendo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo siempre sí les digo, ya voy, o sí, me levanté, todo me levanté. Y digo, ¿qué pasó? Dice, nada, no, ¿qué pasa? Digo, no, pues no dice que está parándose la paciente. No, y no había sido nadie. Imagínate, yo también Pero decía que era tú lo él. escuchaste. Tú sientes que lo escuchaste realmente. Claro, sí, yo sentí ¿cómo es? Y me lo dijo. No sé si estuve soñando, o sea, no te puedo decir Ok. completamente, porque yo todavía estaba así como que sonámbulo, pero sí lo sentí. Pero lo del paciente del quirófano, a veces sí fue Eso es 100%. lo único a lo que no le has llegado a dar explicación. Sí, no lo he dado, o sea, ya te digo, o sea, a veces pienso que es no sé, yo sí creo mucho en la vida después de la muerte y todo ese tipo de cosas. Mm. Y sobre todo un libro que yo les recomendaría que lean es Muchas vidas, muchas muertes. Sí, de hecho, una parte de este podcast, la parte final es, ¿qué nos recomendarías ver a nosotros y a la persona que esté escuchando esto? ¿Qué nos Muchas vidas, recomiendas? muchas muertes. El libro, ahorita no lo tengo, quién lo escribió, pero es Muchas vidas, muchas muertes. Ok. Ahí te vas a dar cuenta tú de cómo no va pasando la principal de ese libro. Va pasando por tantas vidas y se va dando cuenta y cómo la misma gente que le rodea ahora, por ejemplo, tú, tu familia, Ujú. fueron en algún momento, en otra vida, en otro tiempo, fueron tu misma familia, pero en algunos casos tú fuiste, por ejemplo, el papá. Tu papá pudo haber sido tu hermano. Y sabes que alguna vez me pasó algo muy chistoso con mi hijo mayor. Yo tengo un hijo de 9 años, Ujú. 12 años, perdón. Cuando él era más pequeño me decía, papá, yo cuando era grande, tú eras mi hijo. Y dicen que no, según la metafísica, dicen que a los niños de 2 a 3, hasta los 3 años hay que creerles eso, porque es como que ellos todavía no borran su Su memoria a largo memoria. plazo. Ujú. Ajá. Wow, Entonces todavía qué tienen muchos interesante. recuerdos. Entonces imagínate, mi hijo me decía, si yo era tu papá, 2 años, o sea, ni siquiera, y ahora yo le pregunto y él no se acuerda, pero y eso contrasta mucho con lo de mi segundo hijo. Yo pienso que mi segundo hijo, por ejemplo, él tuvo, él recién es su primera vida, porque por ejemplo, él le pregunto si tú qué eras cuando eras grande. Ah, si tú tienes niños menores, haz ese experimento y te va a salir. Entonces, es lo que te decía, ¿no? El hecho de preguntarles que qué fueron cuando eran grandes a los niños, ¿no? Es muy interesante porque te vas a encontrar con mucho. Tú que ves ese tipo de cosas y tienes acceso, haz ese experimento, te lo recomiendo porque sí te da. Y por ejemplo, mi hijo también, él me decía el mayor, ¿no? Tu hermana, yo tengo una hermana que falleció cuando hace unos 13 años. Ujú. Decía, mi hermana se llamaba Zulma. Ella viene a jugar conmigo, ella me cuida. Ahora ya no me lo dice, pero cuando era pequeño lo decía. Dice, Ey, papi, la Zulmita vino. O por ejemplo, yo le decía, sonó algo así, decía, es que la Zulmita está allá. Y yo regresaba a ver y no había nadie, ¿no? Obviamente. Pero yo creo sí, que los niños tienen una percepción mucho más grande de lo que es el mundo astral, honestamente. ajá, Deben tener una percepción mucho más grande porque no tiene sentido que
que niños jueguen a medianoche porque dicen que estaba jugando con alguien. O sea, esas cosas a mí me han pasado y creo que los niños como están en un contexto tan inocente pueden ver ese tipo de cosas. Entonces sí, lo paranormal me encanta también, si en algún momento podemos hablar sin... Sería perfecto. Me encantaría traerte de nuevo como tertuliano. Creo que eso es todo. Juan, muchas gracias por darme la entrevista. Gracias a los espectadores por haber escuchado. Y desde la próxima semana vamos a volver con Charla Bruta. Muchas gracias, Juan. Muchas Listo, gracias, igualmente, audiencia. Ignacio, y espero que les haya sobre todo ayudado un poco en saber las cosas, ¿no? Sobre el hecho de ser médico y todo, el COVID. Claro que Y sí. gracias a ti. Hasta Sobre, otra nueva oportunidad. y sobre todo, vacúnense. Vacúnense a Eso, todas las personas que estén viendo esto, vacúnense. a Así que nos todos. vemos en el próximo episodio de Charla Bruta.